¿por qué si Rusia es tan grande, es 800 kilómetros más corta la distancia de un extremo a otro que comparándolo con los extremos de África? Digamos, de oeste a este. El típico mapa de Mercator, el mapa que vemos en todos los días en la escuela y en el Atlas y en las noticias, referente pues a distancias, las distancias entre, él ha hecho una comparación entre África y Rusia, y esto ya lo había hablado yo también hace años cuando hablamos del tamaño de los continentes y las distancias y la importancia de entender de que los mapas que tenemos a nivel oficial pues son un insulto al intelecto humano. Entonces Eber lo que ha hecho, así de forma rápida, se fue al típico mapa de Google, usando las herramientas de Google, que supuestamente pues es el mundo real, y midió la distancia en África desde los dos puntos más lejanos, ¿no? Desde la costa oeste hasta la costa este. Le dio que desde la punta de África, de la costa oeste a la costa este, son 7.200 kilómetros. Y desde la punta oeste de Rusia hasta la punta este de Rusia son 6.400 kilómetros. Y tú ves que el continente de Rusia en el mapa de Google es mucho más grande, o el territorio de Rusia es mucho más grande en distancia que el territorio de África. Sin embargo, la distancia es mucho más pequeña. Entonces, lo que significa que lo que vemos en los mapas que tenemos a nivel oficial es una distorsión de la realidad. Y lo hacen ver como ellos quieren que lo veamos, porque esto cuando tú lo mides, de hecho él lo ha medido allí, luego en Rusia se ha puesto de una punta a la otra, lo ha medido así, y viendo esto así, pues tendría que darte prácticamente el doble, tendrían que ser 15.000 kilómetros o 14.000 kilómetros en Rusia en comparación con África, lo que significa que África es más grande que Rusia. Pero ateniéndonos a lo que es la cuestión de siempre este debate eterno que hay en Internet de que el mapa de Gleason es un insulto al intelecto humano porque distorsiona, según te alejas de la parte central de Hiperbórea y vas al sur, se distorsionan las distancias. Pero digo una cosa, es cierto eso, que según te vas alejando del centro, como es un círculo, las distancias entre África y Sudamérica, por ejemplo, en el océano, se hacen más largas porque es una distorsión por los 360 grados de expansión de la periferia. Pero yo pregunto una cosa, entonces el mapa que usamos todos los días de Google no es acaso un insulto mayor, porque por lo menos Gleason está mostrando el tamaño correcto de los continentes. En Gleason, África y Rusia, damos ejemplo en este caso, aparecen tal y como tienen que aparecer. África es gigante y Rusia es más pequeña. Groenlandia aparece 50 veces más pequeña que África, tal y como tiene que ser, no como en el mapa de Mercator, que Groenlandia, o en el mapa este que usamos de Google, que Groenlandia sale allí en la esquina, que parece un fragmento pequeño de África. A eso me refiero. Entonces, el mapa de Gleason, por lo menos, aunque tiene muchísimos errores, pero por lo menos es mucho más importante que el globo y que el mapa que usamos todos los días en Google Maps. Porque por lo menos muestra el tamaño correcto de los continentes. Y por lo menos en la parte que no está distorsionada por el círculo, que es la parte del hemisferio norte, como se llama, las distancias entre Europa y Norteamérica y Rusia, esas distancias que son las más importantes en el Atlántico, las más conocidas y donde más barcos y aviones hay, son fieles al mundo real. Eso me refiero. Entonces, a la gente le falta mucho esta crítica lógica, objetiva, de que antes de insultar un mapa de Gleason, que sí que es cierto que tiene errores, mejor veamos la paja que tenemos en nuestro ojo, que es el mapa de todos los días que nos lo muestran en la televisión, en Internet, en Wikipedia, en Google Maps. Ahora, como todo el mundo tiene teléfonos, rápidamente vamos a Google Maps y buscamos en el teléfono el mapa de Google. Y ves el mundo real y ves que es una distorsión y un insulto al intelecto humano. Y aún así, hasta la Segunda Guerra Mundial y hasta incluso más tarde, este mapa de Gleason fue usado por el ejército y por la marina y por la fuerza aérea. Y estaba en todos los sitios donde había pues noticias de televisión, en las grandes cadenas de televisión, tenían un mapa de este tipo de Gleason en la pared. Por tanto, pues me ha gustado mucho de que también pues Eber Lavecchia en su TikTok ha publicado este tipo de cuestión, porque la gente no piensa, la gente ve este mapa. Fíjate tú en Groenlandia. Groenlandia es enorme, prácticamente Groenlandia es igual de grande que África, ¿no? Y no es así. Y Sudamérica es mucho más grande, Norteamérica y Canadá es mucho más pequeña. ¿Qué pasa? La gente ve esto y te dice, no, es que esto es normal porque hace falta una distorsión en el norte y en el sur debido a cómo está hecho el mapa. Pero cuando le presentas Gleason, te insultan
y te llaman terraplanista y te llaman de todo tipo de palabrotas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene derecho el mapa de Mercator y el mapa típico de Google de estar distorsionado? ¿Y por qué no tiene derecho de estar distorsionado el mapa de Gleason? ¿Veis cómo piensa el mundo? ¿Cómo es el mundo? Y ahora si yo meto Vibes of Cosmos en la ecuación, la gente ya va flipando diciendo, es que tú con la Luna y tal y con Antártica. Claro, ¿por qué? Porque como dijo Arthur Schopenhauer, la verdad primero es ridiculizada y luego es rechazada violentamente. En el mapa este típico de Google Maps, Gran Bretaña, comparándolo con India, Gran Bretaña es solo un poquito más pequeña que la India. En el mapa de Gleason se respeta por lo menos lo que es el tamaño de Gran Bretaña con la India, y Gran Bretaña resulta que en el mundo real es 5 veces más pequeña que la India. Esto aquí que tendría que causarle a más de uno un impacto intelectual. ¿Por qué si Rusia es tan grande, es 800 kilómetros más corta la distancia de un extremo a otro que comparándolo con los extremos de África? Digamos de oeste a este. Pues hasta el próximo vídeo.